Compañera, compañero maestro, hoy 12 de septiembre nuevamente me dirijo a ustedes, preocupado por las situaciones que está viviendo nuevamente el gremio magisterial. Me está preocupando demasiado la incertidumbre que se está generando a través de nuevamente tres bloques de poder que se están disputando la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Específicamente uno lo representa Juan Díaz de la Torre con todos los secretarios generales, seccionales. El segundo puntos o los segundos en disputa son Maestros por México a través de las redes progresistas, y en un tercer plano se encuentra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me está causando el revuelo las disputas que están teniendo? Eh, Nuevamente voy a hacer una remembranza de lo que sucedió a partir de 2014, cuando varios de los maestros nos opusimos a la reforma, empezamos a ver cuáles eran las implicaciones, cuando vimos afectados o que se estaba afectando más que nada nuestros derechos laborales. Recordemos que fue la base la que en ese momento se organizó, ¿sí? Se organizaron grupos, que se realizaron diferentes manifestaciones en el país. En esas marchas ningún líder sindical y ningún líder de Maestros por México, de los elvistas ni de los de Juan Díaz de la Torre, encabezaron ninguna marcha, no encabezaron ninguna protesta, todos se escondieron, todos nos dieron la espalda en ese momento. ¿Quiénes fueron? Los que salieron adelante, las bases. Fueron las bases al interior del magisterio las que empezaron a oponerse a resistencia, que empezaron a ser críticos a las cuestiones que estaba planteando el nuevo modelo educativo, principalmente a la ley del servicio profesional docente, en la parte donde se quitan los derechos laborales, que mucho se ha hablado de esto. ¿Qué me preocupa actualmente? Fíjense la disputa que está habiendo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y principalmente Maestros por México, y en un tercer plano la Coordinadora Nacional. Por un punto, vemos el juego que está habiendo al interior del sindicato. Maestros por México está tratando de llamar gente a afiliarse a su organización, ¿sí? A la asociación civil, ¿sí? ¿Con qué fines? ¿Con qué miras? Por el otro lado está el Sindicato Nacional de Trabajadores también de la Educación, haciendo lo propio desde las delegaciones seccionales, desde las secciones, ¿sí? Y hoy verdaderamente está habiendo un divisionismo dentro del magisterio, principalmente encabezado por estos dos grupos. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues tanto uno quiere el poder como el otro. Está habiendo una disputa de poder tremendamente, y hoy sí se está dividiendo el sindicato. Eso es lo que me preocupa, porque se está poniendo en contra al gremio, a la base que en su momento despertó, ¿sí? Por estos líderes hambrientos de poder, voy a decirlo así, hambrientos de poder porque quieren seguir en el poder, quieren seguir el poder o quieren recuperar el poder. Y no se han dado cuenta que lo que están haciendo con esta lucha de poderes es fraccionar ahora sí a la base, desde su interior. Eso me preocupa, porque en el momento de que esto se divida en la asociación civil, o crean un sindicato Maestros por México, o crean un sindicato independiente, porque obviamente una asociación civil implica ya, pues sí, unas facultades que, como al agremiarte, pues les concedes que puedan hacer uso de tu información o de tu persona, y eso los fortalece. O también la creación de un partido político como Nueva Alianza, disfrazado de otro nombre, que lo mismo están pensando la parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿sí? Crear nuevamente otro partido que, entre comillas, defienda los derechos laborales. ¿A qué voy, compañero maestra? ¿A qué voy? Que fueron las bases las que se organizaron, que no tuvimos organización de estos líderes, entre comillas pseudo líderes, yo diría a ellos, ni del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni de Maestros por México. Ahora, otro juego mediático que está viendo es con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya tiene representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y bueno, hacen el exhorto el día de ayer a que pues se revisen los gobiernos estatales, pero no propusieron que se cancelara todavía la reforma educativa. Eso ha salido principalmente del equipo de Andrés Manuel López Obrador. No,
no hasta ahorita por ninguno de ellos. Y entonces también empieza a jalar gente, empieza a jalar maestros, ¿sí? Y entonces ya tenemos tres partes que se están disputando ahorita. ¿A qué voy? Que esto no va a cambiar. Hay una mafia que se está disputando el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y no les está importando, fíjense, no les está importando las implicaciones que tiene dividir al sindicato, a dividir a los maestros y a las maestras de México. Les está valiendo. Eso me preocupa. Si queremos una renovación y queremos seguir trascendiendo y seguir perpetuando el sindicalismo como hasta actualmente lo tenemos, y que se defiendan verdaderamente los derechos de cada uno de nosotros, los trabajadores de la educación, tenemos que repensar quiénes son los que nos tienen que dirigir. Y creo que la renovación última y la mejor es la que surgió en 2016, 2017, iniciando principalmente en el año 2014 con las primeras agrupaciones que se hicieron en todo el país. ¿Qué se tiene que revisar? También me preocupa mucho, por ejemplo, estos foros que tanto los tres grupos están realizando, que todos los realizan a modo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación muestra personas que son obviamente alineadas a ellos. En Maestros por México, en sus discusiones, pues también mete gente que está alineada con ellos. La coordinadora también mete personas que están alineados con ellos. Pues, es lo mismo, cada quien está haciendo su juego a como le conviene y no a como conviene a los intereses de la base, sino a sus propios intereses. Eso es lo que me preocupa. En este sentido, ¿qué es lo que México necesita? También hablando de estas propuestas, yo lo que he dicho, necesitamos escuelas de primer mundo. No nos oponemos los maestros a la evaluación, pero sí a las condiciones tan precarias que tienen nuestras escuelas. ¿Qué necesitan? Maestros, sí, mejor capacitados, pero también la infraestructura, maestros que den educación física, entrenamiento deportivo, no solamente educación física, entrenamiento deportivo. Necesitan canchas, necesitamos canchas deportivas, gimnasios, ¿por qué no? Albercas. Es decir, que se dé una educación integral. Y no con esto de su autonomía curricular, que nada más son medias horas que vamos a tener en las escuelas, en los horarios de 4 horas de clases, dar una pequeña embarrada. Verdaderamente hoy me da mucha tristeza esta situación que estamos viviendo. Compañeros maestros, hasta yo tengo ya el tic, y por la presión que están ejerciendo las autoridades para poder realizar la adaptación de los clubes dentro de nuestras escuelas y llevarlos a la práctica y subir a plataformas y todo lo demás. Esto no conviene al país. No es una verdadera reforma educativa para elevar la calidad del país. Esto es para fregar la educación del país. Si verdaderamente quisiéramos mejorar la educación del país, entonces tuviéramos escuelas de primer mundo. Efectivamente, como los planteles aztecas, o mejores, algunas escuelas particulares donde tienen todo este tipo de equipamiento. Y sobre todo, espacios para que los maestros se sigan preparando. ¿Queremos cambiar? Empecemos, pero empecemos desde la raíz, que son las infraestructuras de nuestras escuelas y al mismo tiempo la capacitación a maestros. Pero bueno, este es un tema colateral y lo importante aquí, compañero y compañera maestra, es que no perdamos nuestra unidad, nuestro sentido de pertenencia a un gremio que representa lo mejor de nuestro país, porque de aquí nace el futuro de nuestro país, desde el magisterio. No nos dividamos, mantengámonos unidos, mantengámonos luchando verdaderamente por lo que verdaderamente necesita nuestro país. Soy mexicano, siempre me he sentido orgulloso de ser mexicano y no estoy de acuerdo en las situaciones que estos tres grupos de poder están llevando a cabo. La lucha es justa, compañero y compañera maestra, pero unidos y verdaderamente organizados por un sindicalismo plural, democrático, incluyente y que vele por los derechos de todos los trabajadores, ni un paso atrás.